Hola queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson te enseña. Hoy con un tema nuevo, un tema para que aún aumentes más ese aprendizaje, ese conocimiento que tanto estás necesitando. Te voy a hablar de un tema que parece mentira, pero lo necesitamos nosotros en el momento de elaboración de cuentos, para redacción de cuentos. A veces no sabemos cómo es el lenguaje, cómo va a ser el lenguaje que voy a emplear, que debo utilizar en un cuento, en un escrito, ya sea corto o largo, pero no conozco. Me hace falta saber más acerca del tipo de lenguaje. Hoy aquí en tu canal Wilson te enseña, te voy a decir en una forma elemental, sencilla, para que tú lo apliques en cualquier ámbito, porque el cuento no únicamente es una narración que lo podemos utilizar en lengua castellana. En todas las áreas podemos encontrar, podemos elaborar, hacer, construir un cuento. Hoy ese lenguaje quiero que tú lo pongas a disposición y en práctica. Pero antes quiero felicitar a todos y cada uno de mis seguidores en diferentes partes del territorio nacional o internacional, donde quiera que llegamos, donde quiera que nos ven. A todas esas personas que nos han visto y que nos han dado ese like, aquí estamos con mucho gusto trabajando para ustedes. Todos mis temas son educativos para que tú lo puedas aplicar en tu diario vivir. Entonces vamos a ver cómo es el lenguaje en el cuento. Primero que todo te voy a hablar del lenguaje visual. Recuerda que para que tu lector, cuando construyas, elabores, hagas un cuento, tienes que tener un lenguaje visual. Es decir, que la persona se transporte, se vaya con tus palabras a ese mundo, a esa historia, a ese escenario que tú estás haciendo. Es decir, para ayudar al lector a visualizar la historia, es habitual que el empleo de palabras que remitan al mundo de los sentidos, así como te lo venía diciendo, es transportar imaginativamente al lector a ese mundo que tú has inventado, a esa historia que tú mismo te has creado. Cuando logras este lenguaje, cuando haces este lenguaje visual, tu cuento va a ser una maravilla. No importa el género que utilices, no importa que sea de terror, que sea de amor, de aventura, de lo que sea. Cuando utilizas ese lenguaje visual, de inmediato la persona, el lector, se va a sentir orgulloso porque se ha transportado a ese otro mundo, a ese mundo que tú te has creado. La otra parte es el diálogo directo. Cuando hablamos de diálogo directo, es cuando el autor del cuento permite que los personajes se expresen y comuniquen por sí mismos de forma directa. Es decir, que tú al momento de leer un cuento te vas a dar cuenta, vas a caer de inmediato en la cosa de que ese cuento está escrito en una forma sencilla, en una forma elemental, es decir, directa, que te va a llegar a lo que tú realmente estás esperando. Luego vienen las fórmulas fijas. Tienes que tener en cuenta este lenguaje del cuento para que tu escrito, tu narración quede aún más fija, más firme. Estas fórmulas fijas es frecuente el uso de fórmulas que pueden aparecer en la introducción, es decir, en el inicio del cuento. Ya puede ser como anteriormente escuchábamos, érase una vez, la mayoría de cuentos empiezan así, érase una vez, hace tiempo, mucho tiempo, en fin, cualquiera de esas que tú utilices. O también puede ser, o bien sea, al desenlace, es decir, al final. Cuando tú ya terminas tu cuento, puedes escribir o puedes decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ellos vivieron felices y comieron perdices. Sabes que tradicionalmente siempre se ha trabajado de esta forma las narraciones breves, como lo es el cuento. Entonces, teniendo en cuenta todo este lenguaje, cuenta y asegúrate de que tu narración, tu cuento siempre va a tener éxito, va a tener prosperidad. Seguimos con la última, las figuras literarias. Ya sabes que en todas narraciones debes emplear figuras literarias. Las figuras literarias son esas palabras, son esas frases que te van a ayudar a enriquecer más tu cuento. ¿Cuáles son? Hay muchísimas,
pero las más usadas son, por decir algo, la personificación, la metáfora, la hipérbole, es decir, la exageración. Cuando tú exageras, cuando tú pones a un animalito, ya sea un conejo, un perro, un burro, un caballo, a que hable con una vaca, a que hable con un conejo, a que mantengan un diálogo, esa es la personificación. La hipérbole es exageración. En cambio, cuando tú no utilizas estas figuras literarias en las narraciones, puede tener mucha falencia tu cuento, tu narración. Entonces, querido estudiante, es para que lo apliques allá, desde tu aula de clase, lo que es el lenguaje del cuento. Que no se te olvide que debe tener un lenguaje visual, un diálogo directo, las fórmulas fijas y las figuras literarias. Cada una de ellas te van a ayudar a tener, a hacer, a construir, a elaborar un mejor escrito, una mejor narración. No se te olvide visitar mi canal Wilson Te Enseña. Aquí estamos prestos a colaborarte, a servirte, a seguir adelante en este tema de la educación que es muy importante. Activa la campanita y dame un like, que Dios y yo te lo agradeceré toda la vida. Chao, nos vemos en una próxima edición.